Una dosis de energía y economía sin política. El día de hoy en el diario oficial salió la actualización de la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Estas actualizaciones nos indican en dónde está la transición energética. Y este análisis fue basado sobre todo en el sector de la industria eléctrica, el consumo final de la energía que se tiene hoy en día en México y cuánto es la contaminación ambiental ocasionada por la industria, sobre todo en el sector eléctrico. Esto que pudimos analizar y esta actualización, pudimos observar que hoy en México la transición energética está atrasada cuando menos entre 1 a 2 décadas. Y esto podría incrementarse aún más si no hay acciones rápidas que deben ser consideradas de esta actualización previa que se hizo sobre estos tres rubros. Primero, lo que hay que visualizar y que creo que debemos de considerar es lo siguiente de lo que se encontró. Primero, lo que dice este análisis es que se debe de apostar mucho en la investigación, desarrollo e innovación. Hemos de recordar que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no generan ni desarrollan, sobre todo, nuevas tecnologías. Todas ellas tienen que incorporar, ya sea por medio de licitaciones, por contratos, para poder tener acceso a las mismas. Por lo tanto, hay que acelerar la investigación, desarrollo, demostración e implementación de nuevas tecnologías. Pero el problema que tenemos aquí en México que solo se invierten alrededor de 10,000 millones de dólares alrededor de forma anualizada y entre el público y el sector privado, mientras que en Estados Unidos se invierten alrededor de 800,000 millones de dólares en forma anualizada, siendo el sector público que invierte entre 200 y 300,000 millones de dólares en forma anualizada. La pregunta aquí es, ¿tendremos el tiempo y podremos tener una transición rápida si no tenemos dinero para innovar o hacer que puedan investigar personas para poder tener una transición? Es la primera pregunta que se hace este análisis. La segunda pregunta que se hace este análisis es, hoy que se está comentando que los órganos reguladores deberían desaparecer algunos porque no tienen alguna función, este análisis lo que está diciendo es que estos órganos garantizan el funcionamiento eficiente de los mercados, generan certeza jurídica, garantizan derechos de propiedad, evitan daños eminentes o bien atenuar o eliminar daños existentes a la salud. Es decir, son parte integral de toda esta transición energética. Quitar órganos reguladores nos podría tener un atraso ya no de 1 a 2 décadas que tenemos actualmente, sino podemos llegar hasta 4 hasta 8 décadas de atraso en la transición energética. El tercer punto que dice ese análisis que tiene muy preocupante es darle una mejor oportunidad y sobre todo una integración a las instituciones, porque estas instituciones coordinan el diseño, implementación, operación y evaluación de las políticas y programas y proyectos. Eliminar o reducir a instituciones o secretarías presupuesto, esto atrasaría aún más la transición energética. Recordando que las instituciones deben de coordinar su participación junto con el sector privado y de otros actores relevantes para generar el consenso y llevar adelante las políticas y programas y proyectos. De no hacer estos tres puntos importantes y seguir pensando en lo que estamos, nos retrasaríamos cuando menos 4 a 8 décadas más en la transición. Lo otro es las capacidades técnicas y recursos humanos. Hoy en día en México el 90% de la educación es pública. Hoy tenemos que tener una mayor cantidad de gente que pueda tener una educación profesional, porque existen más de 18 millones de individuos que no han podido terminar su carrera entre los 18 y los 30 años, y esto significa que necesitamos una mano de obra ahora que queremos tener mayor inversión del nearshoring. Si no tenemos transición energética ligada a la mano de obra del personal, vendrán otros y sustituirán a las personas que pudieran haber tenido el puesto al no hacer una inversión correcta en la educación. El otro punto es el mercado de financiamiento. Hoy los dineros cuestan más de lo que estaban hace 3 años, derivados de la inflación que no cede y las tasas de interés en los bancos centrales. Hoy en día no hay una certidumbre cuándo van a empezar a bajar. Esto causará un gran problema, sobre todo las energías renovables, que hoy hemos visto en el mundo una desinversión y ciertos proyectos que se han cancelado por el aumento del costo del dinero. Por lo tanto, es importante haber una correlación entre la inversión pública y privada para poder tener una transición. De no hacerlo, vuelvo y repito, tendríamos atrasos. Estos son los hallazgos que ha visto este análisis. Y el último hallazgo es, hoy se habla mucho de las energías intermitentes, que son la eólica y la solar, y creo que una parte fundamental que se debería de plantear y por parte del SENACE es que en cualquier planta que se tenga, tener un porcentaje de almacenamiento para que estas plantas no puedan permanecer fuera cuando se tengan que reintegrar a la transmisión.
Esto es muy importante y muy realista, este análisis que nos está diciendo todo lo que acabo de comentar. ¿Y este análisis en qué se basó? Con toda la información que plasmó, es en lo siguiente. Primero, en todos los países se hace un balance de energía, es decir, cuánto tomamos de la naturaleza, cuánto de esta la transformamos en energía secundaria y cuánto de toda esta energía que es transformada o utilizada, en qué se utiliza. Bueno, en función de lo que estoy platicando, México continúa siendo dependiente de mercados externos para abastecer el requerimiento de energético del consumo nacional. Es decir, México no tiene una independencia energética derivado de que el consumo nacional es mayor que la producción nacional que se tiene hoy en día. Por lo tanto, este indicador nos dice que desde el año 2015 hasta el año 2021 seguimos dependiendo de las energías fuera del país y tenemos que hacer su importación de las mismas para poder cubrir el total del consumo nacional. Y esto sigue en el 2024 y cuando menos seguirá alrededor de unas 6 o 7 décadas más si continuamos con las condiciones que hoy tenemos hoy día. Este índice también nos dice que la energía se encuentra cerca del 32% por debajo del punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio se llama independencia energética, en donde ustedes pueden ver aquí que es el número 1 y aquí está 32% por debajo de lo que está. Lo que estamos viendo aquí es el consumo nacional y esto es la producción, la producción total que se tiene de energía en el país. Y este es el índice de independencia energética que debería estar en 1. Cuando un país está en 1, quiere decir que tiene una independencia energética. Por lo tanto, lo que observamos en esta gráfica no la tenemos. ¿Por qué? Porque gran parte del consumo de la energía a nivel nacional, el 46% de esta parte, viene de los combustibles que se utilizan para el transporte. Ahí es donde radica el principal problema que tenemos hoy en día. Gran parte de la energía que se tiene y que del consumo es utilizado en el transporte. Otro punto fundamental que vamos a tener hoy en día es en el nearshoring, sobre todo en el sector de la industria. Como podemos ver nosotros, el sector industrial depende mucho de la electricidad y sobre todo del gas natural. El gas natural hemos visto que ha disminuido de 38 a 32.5 y de 33 a 32.98 en el 2021. Pero a partir del 2022, 2023, cuando se tenga la estadística, se va a ver este cambio y podemos ver tener niveles casi como el año 2017. Y esto, aunado más con el nearshoring que va a venir, que van a necesitar una mayor cantidad de electricidad y sobre todo de gas natural en algunos procesos, vamos a ser un país que no va a tener independencia energética, porque en el gas natural, ya lo hemos visto, dependemos mucho de las importaciones que hagamos a nuestro socio comercial que tenemos dentro del TEMEC, Estados Unidos. Con todo esto que podemos decir, en el sector eléctrico, hoy en día, que es lo fundamental de este análisis que se basó en este primero de que se realizó de acuerdo a la ley que se tiene que hacer cada 3 años, la electricidad pasó del 81.5% en 2016 a 75.5% de energías fósiles. México depende de gran parte de la generación de la electricidad de Estados Unidos en función de qué es la cantidad de gas natural que se importa. Como podemos ver, las plantas de ciclo combinado 2016 aumentó al 2022 casi 27,000 gigawatts por hora. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, la geotérmica redujo, la nucleática se redujo, la cogeneración se redujo, la termoeléctrica convencional se redujo, el turbogás y la combustión interna y carboeléctricas han disminuido y el lecho fluidizado. Esto es un gran problema porque la matriz en México está cambiando y se está dando una mayor cantidad, sobre todo la utilización de gas natural y hoy la cantidad de contaminantes, como vamos a ver a continuación en los próximos slides, proviene sobre todo de un incremento de lo que tiene el sector eléctrico. Entonces, hoy en día las energías convencionales han pasado de un 79.7% a un 68.8% en 2022 y las energías limpias han pasado de un 20 a un 31.2%. Esto significa que las energías eólicas, solar, hidroeléctricas, nucleoeléctricas y geotérmicas han incrementado su utilización en función de toda la cantidad de que se genera hoy en día en nuestro país. Pero las energías limpias, lo que podemos ver que en el 2024 vamos a tener el 35%, 2033 solo va a incrementar un 4% y en 17 años solo se incrementará hasta el 50%. Esto quiere decir que en México no vamos a tener la meta de net cero en el año 2050, vamos a seguir atrasados y esto creo que tenemos que entenderlo porque vamos a seguir utilizando el gas natural como fuente primordial para la generación de la electricidad, porque este es un combustible fósil que seguirá siendo utilizado en México, junto con los combustibles que son derivados del otro combustible fósil, que es el petróleo crudo, y que los combustibles de la gasolina y el diésel principalmente.
De todo esto, lo que tenemos que observar, de dónde provienen ahora los contaminantes en nuestro país, de acuerdo al análisis. Bueno, dice que la cantidad de gases de efecto invernadero, que es lo que debemos de medir para determinar las toneladas de dióxido de carbono equivalente que están fijas o que se van acumulando año tras año, dice que la quema de combustibles en todos los sectores emisores de fugitivos durante la fabricación de combustibles ha representado casi de cerca de 2 tercios. Es decir, todos los combustibles que se queman, junto como su creación de los mismos, de todas las toneladas de dióxido de carbono, entre el 60 y el 66% provienen de este rubro, es decir, 2 tercios. Y solo el sector de la generación de la electricidad está entre el 19 y ha aumentado un 23%, es decir, se ha incrementado esta cantidad de toneladas de dióxido de carbono y que ha incrementado sobre todo en la generación de la electricidad, debido a que estamos utilizando una gran cantidad de gas natural y esto derivado de que cada año tras año se está incrementando el consumo y sobre todo un incremento de la demanda. Por lo tanto, cuando tengamos el nearshoring, este rubro podría crecer entre un 30 hasta un 35% de toneladas de dióxido de carbono que podrían provenir del sector eléctrico. Con toda esta información, lo que podemos decir que la mayor cantidad de combustibles que se consumen hoy en nuestro país, por ejemplo, el sector de autotransporte está entre gasolina y diésel, el aéreo, la turbocina, el marítimo es el diésel, pero tiene que tener menos de 0.5% de azufre en peso, que es la norma del año 2020 que entró en vigencia, que los barcos no pueden consumir combustibles que tengan más de 0.5% y por eso se ha cambiado la utilización del diésel y solo un 17.98% del combustible con menos de 0.5% de azufre. Y en la parte ferroviaria mayormente se está utilizando el diésel y muy poca la parte de la electricidad. Entonces, recordemos que el mayor consumo de energía a nivel nacional es con el 46% el sector transporte. Ante esta situación, este análisis lo que hizo de transición energética dijo cuáles son las barreras y oportunidades identificables para los carros eléctricos en México para hacer su transición. Hoy, la primera barrera es el que se tiene ese retraso en la actualización de normativas ambientales y de seguridad. Falta programas que incentiven la modernización de las flotas, es decir, que puedan haber créditos y accesos para el público para poder cambiar su carro, y suficiente infraestructura y financiamiento para la conectividad de los carros eléctricos. Una cultura que sobrevalora el modo de transporte individuales. En México pueden existir de 2 hasta 5 carros por hogar, porque cada uno cree debe de tener un carro para poder transportar. Y esto es lo que está lacerando sobre todo. Lo otro que se encontró es que la electrificación del transporte no está relacionada solo con el cambio tecnológico, sino también tiene que estar relacionada con las reducciones de emisiones de dióxido de carbono. Y esto se debe de hacer por medio de 3 ejes, que las tecnologías vehiculares eficientes, tener una mayor infraestructura y la urbanización de las ciudades debe de ser con calles que puedan tener una menor cantidad de vehículos y sobre todo de infraestructura de conectividad de carros eléctricos. De no hacer esto, de nada serviría en México y como vamos, vuelvo y repito, los carros eléctricos puros se tendrán después del año 2100 en México. Con toda esta información que estamos teniendo, ¿qué es lo que falta en el sector eléctrico y algunas recomendaciones que hace este análisis? Hay que promover un suministro suficiente de combustibles de diésel de bajo azufre, cosa que en México las refinerías no están produciendo al 100% y gran parte se tiene que importar. Y hoy la normativa no está forzando a la utilización de los camiones todavía la utilización del diésel de bajo azufre. Hay que actualizar la norma de emisiones y rendimiento de combustibles de vehículos ligeros y hay que desarrollar una nueva para los vehículos pesados. Y sobre todo hay que crear una hoja de ruta y movilidad de personas y mercancías en el país. Con todo esto que estamos hablando, y con todo esto es que existen identificados los problemas, pero no indican el cómo y cuánto dinero requiere para realizar cada actividad y el tiempo que deberán estar listos. Lo que nos dice esto es que hoy las políticas públicas que están, tenemos un atraso entre 1 a 2 décadas y si se quieren quitar los órganos y todo lo que vimos en los primeros slides de este análisis, lo que vamos a tener es que vamos a tener un atraso de transición energética ya no solo de 1 a 2 décadas como hoy, sino podría ser entre 7 hasta 8 o hasta 10 décadas el atraso de transición energética. Y por lo tanto, tendríamos una calidad de aire y una cantidad acumulada de toneladas de dióxido de carbono equivalente que dependeremos de la tecnología que tengamos acceso para poder recuperarla, mitigar o quitar, y esto significa dinero, y las empresas productivas del Estado no creo que puedan tener el dinero suficiente para poder continuar operando si no cumplen con las normatividades. Gracias.